Muy buenas, pequeñucos. Hoy os traigo un vídeo que me ha costado preparar casi 5 meses de mi vida. Qué jóvenes éramos cuando empecé a preparar este vídeo. Pero eso no importa porque es un vídeo experimento que tenía muchas ganas de traer al canal. Os traigo el método definitivo para madurar carne en casa, con un bajo coste, sin peligro y con muy poco esfuerzo. Y no es maduración al vacío, no es maduración con sal ni con mantequilla, es otro método distinto y muy efectivo. Además, si no sabes lo que es la carne madurada, no te preocupes que aquí está el Tito Pilovi para explicártelo todo. ¿Qué se siente al comer carne madurada? ¿Es necesario madurarla 130 días o hay maneras más rápidas? ¿Merece la pena comprar carne madurada en lugar de comprar carne convencional? ¿Por qué no hay comida de gatos con sabor a ratón? En fin, la vida es demasiado compleja y está llena de incógnitas. ¡Comenzamos! Para madurar carne, lo primero que vais a necesitar es un buen trozaco de carne. En mi caso voy a utilizar carne cántabra de la parte del chuletón, conocido en Latinoamérica como costilla de res o bife de costilla. 4 chuletones de algo más de 1,5 kg de peso cada uno. En total, unos 7 kilos de carne. Es importante que sea una pieza bien grandota, porque entre la humedad que va a desaparecer durante el proceso y la corteza que le retiraremos al final, va a perder sobre un 40% de su volumen actual. ¿Merecerá la pena? Bueno, eso es algo que vamos a comprobar hoy. Dentro toma giratoria cámara lenta enseñando el sexy trozaco de carne que vamos a madurar. El primer paso es muy sencillo, limpiar todas las impurezas del exterior y secar cualquier humedad que pueda quedar, como grasa o restos de sangre. Límpialo con calma, no te precipites por ahorrar un poquito de tiempo. Las cosas nunca salen perfectas cuando te tiras al vacío sin asegurar bien el salto. Poco a poco la pieza de carne irá quedando seca y limpia de cualquier impureza que pueda tener. Sé que por ejemplo en Estados Unidos la carne se compra esterilizada y envasada al vacío, pero aquí en España eso no es lo habitual cuando quieres piezas de carne tan grandes. Normalmente vas al carnicero y te lo corta en el momento. Y aunque yo puedo conseguir carne envasada, he preferido utilizar la que está al alcance de todo el mundo. Así todos estamos contentos, ¿eh? High five. High five. Es muy posible, aunque no tiene por qué, que la pieza que queráis madurar tenga salientes y huesos. Esto es un problema porque al envasarla al vacío puede rasgar la fina membrana que vamos a utilizar. Para evitarlo tendremos que localizar estos posibles peligros y taparlos con vendaje de algodón. Sí, el que te ponen cuando te tuerces un tobillo y que se vende en la farmacia o en el súper. ¿Por qué? Pues porque está esterilizado, no deja elementos extraños en la carne y evitará que la membrana de la que os he hablado se rasgue. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente. Este huesote podría echar a perder toda la carne. Está afilado y es punzante, así que lo tapamos con una buena capa y un problema menos. Tened en cuenta que esta carne vale bastante dinero y vais a invertir mucho tiempo en su maduración. No merece la pena que todo se estropee por un fallo tan tonto. El contenido de esta bolsa es el responsable de que podamos madurar carne en casa dentro de una nevera convencional, sin necesidad de utilizar sal o de una cámara de maduración controlada profesional. Existen unas pocas marcas en todo el mundo pioneras en esto de la maduración de carne casera. Yo he utilizado esta porque es la más famosa, aunque también es más cara que el resto, así que os dejo alternativas en la cajita de descripción del vídeo. Como veis, hay todo un proceso perfectamente documentado que debemos seguir, y seguramente cada marca traerá sus instrucciones. Yo os recomiendo seguirlas y prestar mucha atención a este vídeo, que luego cometéis un error por no fijaros y os ponéis a llorar cual perrete dramático que pierde su juguete al borde de una depresión canina.
El primer elemento del kit para permitir la maduración es esta membrana de fibras. Tiene una doble capa y esto va a permitir que salga la humedad sin que entren microorganismos que puedan ponerse en contacto con la carne y echarla a perder. Es decir, permite la deshidratación y protege la carne del exterior. También vienen estas pegatinas que, aunque puedan parecer innecesarias, cumplen una función muy importante: recordarte cuándo envasaste la carne y en qué fecha debes finalizar el proceso. Si tienes un melón sobre los hombros en lugar de la cabeza, como me pasa a mí, pues este detalle no viene mal. Por cierto, seguro que habéis visto que este kit está recomendado para maduraciones de 28 a 43 días. No porque el kit no sirva para más, sino porque es el tiempo en que la carne ya ha adquirido un sabor y texturas diferentes. Aún así, este vídeo es un experimento y yo quiero llevarlo a los 130 días. Puede salir bien o puede ser un desastre, eso lo veremos más adelante. El último elemento del kit son estas bolsas, y aunque puedan parecer bolsas de vacío, no lo son en absoluto. Repito, esto no se puede hacer con bolsas de vacío convencionales. Estas son más bien una membrana mucho más fina y, según explican en la web del fabricante, tienen el superpoder de permitir salir la humedad, dejar entrar el oxígeno para que la carne se transforme, pero sin que puedan entrar otros elementos extraños como hongos o bacterias. Así no facilitamos un ambiente propicio para que la carne pueda pudrirse. Si no os habéis golpeado la cabeza al nacer como yo, seguramente enseguida veréis que no se puede meter este trozaco de carne en esa bolsa a lo ancho, sino que hay que girarlo para que entre y luego recolocarlo desde dentro. Yo seguí intentándolo un minuto más hasta que la sangre me llegó al cerebro y me di cuenta de mi error. En fin, que voy a meter la carne en la membrana al vacío con mucho cuidado. No quiero que por accidente se rasgue en algún sitio y luego no nos sirva. ¿Veis esta punta de aquí? Pues si no hubiésemos tapado el hueso, seguramente la bolsa estaría rota ahora mismo, tendríais que volver a empezar y os sentiríais un poco como este señor. Como las bolsas son muy largas, os recomiendo cortar el sobrante. No es imprescindible, pero será más cómoda de manejar. Lo que sí es importante es limpiar muy bien con un papel de cocina seco el interior de la bolsa. Por dos motivos: no dejar desperdicios y permitir que el sellado al vacío sea perfecto. Ojo, que el cierre al vacío es diferente al habitual. ¿Veis cómo he doblado la entrada de la membrana? Pues primero hay que sellar esa zona de manera que solo quede una abertura justo aquí, que será donde pondremos el filtro de fibras. Dicho y hecho, tal y como os he contado, primero cierro en ángulo. La máquina de vacío utilizará el calor para fundir el plástico y dejarlo bien sellado. ¿Lo veis? Por aquí ya no hay manera de que entre o salga absolutamente nada. Así que ponemos el filtro justo en la abertura que queda sin cerrar y esperamos a que la máquina de vacío haga su magia. Solo queda etiquetar la carne ahora totalmente sellada al vacío y llevarla a la nevera, donde tenemos que tener en cuenta algunos detalles. El primero es que repose sobre una rejilla, por ejemplo, una situación elevada que permita pasar el oxígeno por debajo y mantener una buena ventilación alrededor de la carne. También hay que dejar libre el filtro de salida. Si vais a madurar carne en la nevera que soléis utilizar diariamente, la que compartís con el resto de alimentos, no habrá problema. Se abre frecuentemente y el flujo de oxígeno es constante. Si vuestra idea es madurar carne en una nevera que tengáis en un trastero o en un garaje, por ejemplo, me temo que tendréis que visitarla un par de veces a la semana y dejarla unos minutos abierta. De lo contrario, puede pudrirse o llenarse de moho que estropearía la carne. ¿Cuál era el objetivo? Pues en este momento exacto mi objetivo eran 100 días. Pero una cosa llevó a la otra, el verano confundió mis sentidos, la vida pasa demasiado rápido cuando esperas comer un chuletón. Y al final fueron 130 días de maduración. Nosotros nos vemos en unos segundos. Tú y yo, pedazo de carne, nos vemos en 130 días. Ahora soy 130 días más viejo y este es el aspecto que tiene el que antaño fue un imponente pedazo de carne de ternera. ¿Habré desperdiciado 4 buenos chuletones de carne cántabra? Como veis, aparte del color y el aspecto casi de película de terror, la carne ha encogido visiblemente, dejando espacio dentro de la bolsa. Aunque sigue al vacío, ya no llena el volumen que tenía hace 130 días. En la nevera no olía absolutamente a nada, ni bien ni mal.
Pero cuando he roto la membrana y a pesar de su aspecto, un olor brutal me ha golpeado en la cara encendiendo mi instinto carnívoro. No sabría muy bien cómo explicarlo. Huele a carne, pero de manera más intensa y profunda, como mucho más elegante. Se parece mucho a cómo olía antes de madurarla, pero no es exactamente lo mismo. Obviamente esto no se come así, sino que hay que preparar la carne para que pueda ser consumida. Primer paso, retirar los vendajes que habíamos colocado para bloquear el poder destructor de los huesos. Una vez limpia, dentro toma giratoria a cámara lenta enseñando el no tan sexy trozaco de carne que ya hemos madurado. Voy a dividir la carne en chuletones liberando el tesoro que se encuentra en el interior de lo que parece un pedazo de costillar de dinosaurio inservible. Y aquí está la magia, pequeñucos míos. Aunque el exterior está reseco y no se puede consumir, el interior ha madurado convirtiendo la carne en algo muy especial. Huele más y mejor, sabe más y mejor. Y su textura es muy suave, casi como la mantequilla. O al menos eso aseguran los expertos en el tema. No lo sabré hasta que no lo pruebe más avanzado el vídeo. En realidad sí que lo sé, no es la primera vez que como carne añejada, pero así le doy un toque de misterio e intriga al vídeo. Es verdad. Lo cierto es que sí noto que la textura de la carne ha cambiado y me resulta más sencillo cortarla. Lo único que se interpone entre mi estómago y un buen chuletón es un hueso gigante que me impide el paso. O al menos eso es lo que él creía. Esta parte es muy importante y es que hay que limpiar perfectamente toda la corteza que no es apta para consumir. Es curioso porque al retirarlo casi parece un buen jamón serrano, pero no os lo comáis, no es seguro para consumir y tiene un súper sabor amargo como a rancio. Poco a poco tenéis que ir retirando todo lo que tenga una pinta sospechosa. ¿Veis estas pequeñas zonas más oscuras? Pues ante la duda las quitáis. No os arriesguéis a estropear el sabor de la carne por no haber cortado un pedacito de nada. Incluso la carne que envuelve el hueso, todo fuera, que se quede el hueso totalmente desnudo y limpito. El montón de la derecha es toda la corteza y desperdicios que hemos retirado solo de este chuletón. Lo que os dije al principio, casi un 40% de la pieza no se puede consumir, aunque el resultado es esta belleza ya totalmente limpia, con un olor flipante y una textura que estoy seguro que va a ser brutal una vez lo cocinemos. Míralo, si es que me dan ganas de comérmelo crudo. Quiero casarme con él, vivir una vida plena y morir de viejos abrazados en nuestra casita del campo en Cincinnati. Los únicos trozos que tienen algo distinto son los extremos, porque uno de los laterales hay que retirarlo por completo, aunque no tiene demasiada dificultad. Simplemente corta hasta que la carne no sea muy oscura y luego sigue con el proceso exactamente igual que con el resto de chuletones. Retira corteza y limpia a fondo, no hay pérdida. A estas alturas ya deberías tener la técnica controlada. El resto de chuletones exactamente igual, cortar, limpiar, acariciar sensualmente y obtener por ejemplo esta preciosidad que aún no está limpia del todo, pero que ya luce apetitosa y brutal. Miss Chuletón 2019, Campeonato Intergaláctico de Carne Madurada. De la pieza de carne que tenía al principio han salido 4 chuletones de una media de 1,2 kilos de peso. 3 de ellos los voy a congelar para disfrutarlos otro día con mis amigos, pero el más grande lo vamos a cocinar ahora mismo para que podáis ver el resultado y os pueda dar mi veredicto. Para poder conservar la carne con todas sus propiedades voy a poner cada chuletón al vacío y luego lo voy a congelar. Así podré utilizarlos cuando yo quiera sin límites de tiempo. Además, como voy a cocinar el chuletón a baja temperatura, así mato 2 pájaros de un tiro y lo tengo ya preparado. Vamos a cocinar nuestro chuletón a baja temperatura. Esto quiere decir que lo cocinaremos durante mucho tiempo a una temperatura controlada constante muy baja. Para ello utilizaremos este aparato llamado Runner.
Este chuletón va a cocinarse al vacío durante 2 horas a 58 grados. Esto debería preservar todo el sabor de la carne madurada, conseguir una textura súper suave y el punto perfecto. Rojo por dentro pero perfectamente cocinado. Sumergimos el chuletón y la magia de la edición hace que pasen 2 horas en un segundo. Retiramos la pieza totalmente cocinada y sí, sé que ahora no tiene muy buena pinta, pero es que aún no está terminado. Hay que sacarlo de la bolsa y secar toda la humedad que pueda tener en el exterior. Así la carne obtendrá un perfecto dorado cuando pase por la plancha. Solo queda ponerle sal gorda por encima. Podría haberlo hecho al poner la carne al vacío, pero eso hubiese camuflado ligeramente el sabor, y en esta ocasión en concreto quiero tener el sabor más limpio posible. También le he puesto un poco de pimienta roja recién molida. Lo que viene a continuación es mejor que lo sintáis con el corazao y que os hable la comida, no el viejo Pilopi con sus chistes ochenteros. ¡Dámelo todo, papi! Hemos conseguido el punto perfecto. Una capa dorada en el exterior, otra fina capa de un color mucho más claro y el rojo intenso interior predominando sobre el resto. Ha llegado la hora de daros mi conclusión. Vale, hemos esperado 130 días para tener esta carne de chuletón aquí, encima de la mesa, para poder engullirla. Las preguntas que me surgen son: ¿el proceso de madurado será similar al que se sigue en una cámara profesional con temperatura y ambiente controlados? ¿130 días serán demasiados días para madurar una carne sin que el sabor se vuelva demasiado fuerte? Para hacer la prueba he hecho lo siguiente: me he ido a la carnicería donde compré la carne antes de ser madurada y he comprado uno de sus chuletones ya madurados por ellos en una cámara profesional. De tal manera que este es el chuletón que yo he madurado en la nevera de mi casa y este es un chuletón madurado en la cámara profesional de una carnicería. A simple vista el color y el olor son prácticamente idénticos, solo noto una cosa, y es que esta carne, la carne que yo he madurado en mi nevera, parece más compacta que esta que he comprado en la carnicería. Voy a probar primero la que he madurado yo en casa. Madre mía. La sensación es la que me esperaba, sabe a carne madurada. ¿Ya qué sabe la carne madurada? Esa es la gran pregunta. Pues aunque parezca mentira, sabe en esencia a carne, pero a carne de manera más profunda, como más intensa, más elegante. Imaginad que compréis una gamba, por ejemplo, las gambas peladas que vienen congeladas en paquetes. Bien, esas gambas tienen un sabor, saben a gamba. Y luego imaginad que os vais a una muy buena pescadería y compráis una docena de gambas de las mejores que hay en el océano Atlántico. Las dos saben a gamba, pero es obvio que la gamba fresca va a tener un sabor mucho más profundo y más intenso que la gamba congelada. Hola, soy el Pilopi del futuro. Estoy editando el vídeo y me he dado cuenta de que olvidé responder una pregunta. ¿Merece la pena madurar la carne 130 días? La verdad es que se notan matices, se nota un sabor más puro, más profundo, pero, si os soy sincero, creo que no merece la pena la diferencia. El tiempo invertido creo que no lo compensa. Con unos 45 días de maduración, la carne ya tiene las propiedades que andamos buscando, y si tu paladar no es un paladar entrenado, apenas va a notar la diferencia. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Vamos ahora a ver cuáles son las diferencias con el trozo de chuletón que he comprado ya madurado en una cámara profesional. Vamos allá. Dios, soy muy carnívoro, pero mucho. Pues tengo que decir que no noto apenas diferencia, excepto lo que se ve a simple vista, que es que la carne que he madurado yo está un poquito más compactada, aunque no creo que influya para nada en lo suave o blandita que esté la carne. Me han parecido que las dos están prácticamente iguales. Como veis, la carne está tan blandita que se rompe con la mirada. Es que no tengo ni que hacer fuerza, mirad.
Conclusión, el método que hemos utilizado parece un método seguro y además hemos conseguido exactamente los mismos resultados que en una cámara profesional de maduración de carne. Así que si eres un inquieto carnívoro y siempre has querido madurar carne en tu casa, este, amigo mío, es tu método. Que el papel os acompañe y recordad, no olvidéis jugar con la comida. Madre mía. Oh yeah.